Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias a Dios, hemos llegado al día viernes. Como siempre, esperando que todas las metas, todos los objetivos, todos los proyectos o planes que usted tenía trazados se hayan cumplido. Y si no, pues todavía tenemos más para dar. Esperamos que esta otra semana pues sea también exitosa. Ahora nos disponemos a concluirla y vamos desde luego, como siempre, agradeciéndoles a ustedes esa disposición de tiempo que tienen para acompañarnos acá en el programa. Bienvenida, Tania Pastor. ¿Cómo estás? Bien, Ernesto, muchas gracias. Un saludo al encuentro, aquí a Marvin, por supuesto a toda la audiencia del Grupo Megavisión y aquí ya dando nuestro primer trago de café rico. Así es, nuestro primer sorbo riquísimo, ¿verdad? Para comenzar muy bien el día, que mejor ahí está, ¿verdad? Café rico. Desde ya les invitamos. Marvin, bienvenido, ¿cómo estás? Saludo a don Samuel por el café para despertarse. Conterráneo, ¿verdad? Después, bien el leño. Paisano, está cumpliendo 70 años, ¿sabía? Va su empresa. Ah, su empresa, sí, 70 la años. empresa bueno, insignia va a ser. Sí. Un saludo para eso. Un saludo muy especial. Saludo a los contertulios y a la audiencia también. ¿eh? Exacto. Ok, bueno, bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, contento saludarte. aquí, como siempre, todos los viernes, dispuestos a debatir y platicar. Acompañado siempre de libros, ¿verdad? Sí, como no. Admiro muchísimo por eso. La Constitución explicada es esta, ¿no? Sí, ese es interesante porque te explica cada uno de los artículos qué era lo que quisieron decir los constitucionalistas de aquel momento. Sobre todo ahora que está siendo bien vituperiada este libro. Y el otro es el Barabaguita. Y el otro, eso te iba a decir, ¿cuál es el otro que te acompaña? Son mis anotaciones y mis reflexiones, ¿verdad? Para los temas del día también. Ahí está todo el plan. Sí. Te puede perder. Sí. Bueno, es mi amuleto. Okay, interesante. Veamos, esta semana uno de los temas que ha acaparado muchísimo la atención es precisamente toda esta situación que han experimentado de incremento de precios en los productos de la canasta básica, especialmente el huevo y los frijoles, ¿no? Pero que han tenido inmediatamente la respuesta en dos sentidos. Uno, para reconocer que son los factores exógenos que están influyendo muchísimo en la determinación de los precios, como es el caso del encarecimiento de los insumos, por un lado, y por otro lado también tenemos el efecto per se del trabajo operativo que está haciendo la Defensoría para tratar la manera de controlar a intermediarios y sobre todo también al tema de acaparadores, ¿no? Una situación que se plasma muy bien como parte de lo que significa un problema para la familia en cuanto a su presupuesto, ¿verdad? Es un tema que yo creo que es bueno colocarlo sobre la mesa. Bueno, es importante. Ahora, no hay que quedarse solo con la explicación de que son problemas exógenos, ¿verdad? Yo creo que ahorita el tema que están expresando todos los estudios es efectivamente el golpe al bolsillo y sobre todo a ese incremento de todos los precios de la canasta básica. Hay una falta, digamos, de política para enfrentar de manera estructural este problema. Es un problema que no hay que verlo solo con el precio de un producto, otro producto, es generalizado. Hay una explosión, una inflación alarmante que la población lo está resintiendo, sobre todo en estos meses también, donde se suma lo escolar, se suma también lo familiar. Yo creo que es necesario que el gabinete económico del país reflexione, se siente y encuentre algún tipo de vertiente a hacerle frente a esta realidad. Yo estoy un poco preocupado también porque en un estudio que presentó ayer antier la Universidad Francisco Gavidia, expresa que las reservas, digamos, del país, digamos, están bastante disminuidas y que para hacerle frente sobre todo a esta crisis económica que estamos viviendo. Hay una crisis económica, no se niega el problema exógeno, pero digamos como país no se vislumbra un plan que de verdad lo enfrente de manera estructural. Por ejemplo, el apoyo al agro, una política de empleo, no hay aquí una, digamos, política de promoción de las inversiones, no se ve, todo es muy focalizado. Entonces hay una extrema preocupación
que este tema económico llegue a desbordarse a tal nivel, pues que ya vuelva a salir la gente con banderitas blancas en las calles a pedir no tenemos alimentos, como sucedió en la pandemia. Entonces se está configurando un panorama de una crisis económica de niveles preocupantes. Mire que es interesante porque cuando tú mencionas hacer énfasis en la necesidad de cómo prepararnos de cara a enfrentar estos factores exógenos, yo lo conversaba con el viceministro de Agricultura y creo que también con representantes del sector agrícola. Y ellos me decían que sería necesario y quizás urgente que en el país se lograra establecer una política nacional del agro, ¿no? Para poder enfrentar situaciones como, por ejemplo, lo que hablamos, el tema del huevo. Pues, por ejemplo, su precio ha incrementado considerablemente. Ahora se habla de una crisis sanitaria, fitosanitaria, que tiene que ver con el tema de la gripe aviar, ¿verdad? Y Dios no quiera, pues eso todavía venga a impactar. Pero sí, de alguna manera creo que concilio un poco con ese elemento de la necesidad de prepararnos para enfrentar estos factores exógenos. A ver qué piensa el resto. Tania, tú que cocinas y cuando te enfrentas al... Ese comentario, Ernesto, vamos a saltarnos directamente al tema de... Es que yo entendía que no cocinaba, por eso me ha sorprendido. No, pero el énfasis de mi... Esta nueva generación no cocina. Cuando tú vas al súper, me imagino que acompañas a tu mami o a quien sea, pero te enfrentas obviamente a ese tipo de situaciones, ¿no? Por supuesto. A eso me refería. Bueno, los hombres y las mujeres en estos días cocinamos y hacemos las compras del mercado, ya no estamos... Estamos intentando salir precisamente de esas ideas, pero pienso que en un país en donde clásicamente se nos ha educado para ser consumistas, porque eso es lo que somos, consumistas, no nos educaron financieramente, no sabemos administrar nuestro propio presupuesto, no hacemos el balance más sencillo de cuánto ingresa a nuestro hogar y cuánto gastamos fijo mensualmente como para hacer ese equilibrio, y gastamos de más porque nos educaron a ser consumistas. En este momento de crisis se vuelve muy importante el aporte que hace el Estado, el aporte que hace la comunidad, pero el orden que cada uno de nosotros debe imponer en un momento de inflación que, como bien dice Eli Walter, es a nivel internacional. Hemos escuchado a economistas o a consejeros o a expertos en el área de economía, expresidentes del BCR aquí en El Salvador, hablar sobre este tema, y que la inflación a nivel internacional, a pesar que en El Salvador ha sido menor por las gestiones que se han dado a nivel interno, sin embargo, pues la inflación siempre la traemos al país, porque nosotros no producimos todo lo que consumimos ni por cerca. Y esa inflación que traemos nos está encareciendo la canasta básica, nos está encareciendo todo. Y por eso vemos también impulsos o intentos de impulsos mayores en el Ministerio de Hacienda para recolectar impuestos, que eso podría paliar de alguna manera ese nivel de injusticia que ha existido, de siempre pagan más los que podemos menos o los que tienen menos, porque cada dólar evadido por aquellas empresas a las que se les perdona o a las que evaden o a las que eluden, porque tenemos nosotros tremendo vacío en esa legislación que a nivel internacional no nos hemos adecuado a los estándares que se exigen para evitar la evasión y la elusión fiscal y los paraísos fiscales. Entonces, cada dólar que ellos evaden lo pagamos nosotros, los que sí pagamos impuestos. Por otra parte, tenemos un gran rubro del comercio nacional o de personas que no aportan al fisco. Por eso es que yo a veces, y quizás es otro tema aparte, pero pienso que las pensiones... Sí, ellos graban sus impuestos en el extranjero. Pues sí, es cierto. Aquí, sí, pero hay un pago de impuestos, por lo menos eso debería de regularse, correcto. Pero lo que sucede es que nosotros en El Salvador tenemos que educar a la gente, o debemos aprender a educarnos, ya que el Estado financieramente no nos educa, que nosotros hemos vivido en esta forma de economía y que le estamos trayendo la inflación, que no producimos lo que consumimos. Es bastante bueno las políticas del Estado, como el Ministerio de Hacienda de recolección de impuestos, porque esos impuestos que no pagan estas empresas grandes, que siempre ha sido ahora la diferencia, pero que siempre ha sido que ellos no pagan, eluden y evaden, y no se les exige, es decir, hay impunidad fiscal.
tremenda, o ha habido, que ahora se está combatiendo fuertemente, pero entonces eso golpea todavía más. Entonces yo a lo que iba es que el tema de las pensiones me parece que está sobrevaluado, lo respeto muchísimo, por supuesto, pero el mayor porcentaje de la población no tiene posibilidades de tener una pensión. Entonces hay un porcentaje de la población, que es la brecha de desigualdad más grande que tenemos, los pobres, los más vulnerables, que son a los que les va a golpear más toda esta situación, y las políticas gubernamentales, no aquellas propuestas populistas de que miren, el gobierno se opone a que volvamos a hacer subsidio a gasolina, o que miren, el gobierno se opone a hacer subsidio, etc. Esos son populistas en la medida en la que no se está considerando la situación en la que estamos, que venimos de pospandemia, estamos en una crisis mundial, tenemos una guerra que nos está afectando en el mundo entero, pero queremos hacerle ver a la gente que estamos velando por sus intereses, bueno, en el pasado, y eso no quiere decir que vivamos en el pasado siempre, pero son personas que están propugnando o que están propiciando este tipo de quejas hacia el Estado, diciendo, miren cómo se opone el Estado a estas políticas beneficiosas para la población. Son las mismas personas que en el pasado tuvieron oportunidades de hacer verdaderos cambios, de hacer verdaderas exigencias a los más ricos que nunca pagaron, o de que no se generara impunidad, pero que ahora están cuestionando, que ahora están entorpeciendo el progreso. A ver, Malvin, ¿cuál es tu valor agregado a este escenario que, sin duda alguna, como dice Tania, plantea la necesidad de también fortalecerse fiscalmente para poder de alguna manera enfrentar situaciones de esa naturaleza? De hecho, esta semana el ministro de Hacienda se acompañó del fiscal general, también estuvo el ministro de la Defensa, creo que también el de Seguridad, sino al director de la PNC, donde el enfoque de esta nueva cuarta fase para, digamos, atacar el contrabando, la elusión, la evasión y también el tema de las cuotas laborales, fue un énfasis de la presentación de esta nueva fase, ¿no? ¿Cuál es tu valoración? La canasta básica en el campo subió el año pasado $30. Y la canasta en el campo, y en los últimos 2 años ha subido $40. ¿Verdad? En el área urbana la canasta básica subió $28 el año pasado, y en total, en los últimos 2 años, ha subido $42. ¿Qué es lo que más ha subido? Los alimentos, el 12.8%. Los artículos para el hogar, el 8.3%. Recreación y cultura, el 8%. Restaurantes y hoteles, 8.1%. Bienes y servicios diversos, 9.9%. O sea, datos oficiales. Datos, exactamente. Entonces, esto significa que quienes más van a pagar esta situación de aumento son, como bien tú lo decías, los sectores más pobres, ¿no? Sí. Estados Unidos ha anunciado su servicio meteorológico que el Niño va a entrar en junio. Eso significa sequía para nosotros, ¿verdad? Pero todavía no está definido. Fíjate que hay una controversia. Yo me puse a investigar ese tema. Pero bueno, partamos igual, de que vamos a tener menos lluvia, ¿no? Pero igual, ¿cómo se llama? Esto va a afectar aún más la cuestión agrícola. El tema de la producción. Si no viene una sequía. Por ejemplo. Entonces, lo que sucede es que frente a estos fenómenos, al no tener una política agropecuaria definida y no tener el seguro agrícola, ya sea que llueva mucho o que no llueva nada, el seguro agrícola debe de, digamos, estar listo para solventar estas contingencias. El tema de la reserva, me decía Luis Triminio me decía, el tema que tenemos que tener una reserva, habría que ver si hay reserva o no tenemos reserva. Ahora, el problema cuando tú ves qué es lo que más ha subido de precio es precisamente el maíz y el frijol. Eso significa que no se ha producido en la cantidad suficiente en el país como para abastecer el mercado para el consumo, y hay que traerlo, y obviamente te lo están vendiendo caro, y eso no lo podés. Eso no lo podés. ¿De dónde viene el frijol? ¿Verdad? De Nicaragua. Sí, Nicaragua. Viene de Nicaragua, Guatemala, ¿verdad? La mayoría viene de Nicaragua. En realidad, de donde lo puedas traer. También traen de Vietnam. Sí, y traen entonces el problema. Ahora bien, la Defensoría del Consumidor muy poco puede hacer para controlar los precios. No, pero cómo no. De hecho, no voy a mencionar el nombre del supermercados, pero por ejemplo, hace unas horas verificó un aviso de infracción por incremento bruto de precios en una marca de huevos en esta tienda.
para proteger el interés de consumidores en el marco del plan preventivo. El problema es que incluso la ley faculta para sugerir los precios, ¿verdad? Precios sugeridos. Hasta ahorita el Estado, lo único que se ha metido a sugerir el precio es en lo de la gasolina, pero puede sugerir el precio del huevo y puede sugerir el precio de todo lo que de la canasta básica, podría sugerirlo, pero sugerir es Sí. no es, digamos, verdad, no es lo vas a dar a este precio, pues, es un imperativo. es un precio, la ley a eso hasta ahí faculta digamos, al gobierno pero que lo pueda hacer. Yo sí quisiera... Así como la Procuraduría. Exactamente, no es vinculante, vinculante, digamos. Mira, el manejo informal en el mercado de los granos básicos ha hecho de la especulación de precios una conducta histórica. Perdón, te lo dice Luis Tremini. No, es que yo lo que quiero... Solo brevemente, es que eso que está diciendo Luis Tremini se resolvería si existiera, voy a decir el nombre, pero para que nos entendamos, no tiene que llamarse así, un instituto regulador de abastecimiento. Yo soy de esa idea. Bueno, entonces eso estaba en el plan Cuscatlán, que estamos para evitar al coyote, eso debió haber sido, coyote, que es el que se lleva la gran ganancia entre el productor que le pagan una miseria en el campo y a nosotros cuando vamos al mercado o al supermercado y lo compramos más caro. El que está en medio, que es el coyote. ¿Sabes qué es lo que dijo una vez? ¿Sabes qué me dijo a mí? Lo que pasa es que le crearon un manto de corrupción que a lo mejor pudo haber existido para que surgieran grandes importadores y esto me ha contado alguien que cuando llega a la tiendona, vamos a ver, cuando llega a la tiendona, alguien con sus productos que los ha sembrado y los quiere vender, no lo dejan entrar, porque ahí hay una especie como de mafia. Entra de esta discusión. Sí, no, bueno, mira, el punto es que aquí estamos llegando al corazón de la situación, es decir, no es un asunto de irnos por las ramas. En el asunto económico es un asunto modélico, es decir, es un asunto del sistema económico que se tiene. Entonces el sistema económico que tenemos le da, digamos, primacía al mercado. Y el mercado, digamos, es una mano, digamos, oscura, invisible. Una mano negra, invisible, digamos, que no permite regulaciones. Entonces, porque según la lógica, ¿verdad?, de los economistas que defienden el libre mercado se regula a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado no es capaz de regularse a sí mismo, porque dentro de sí hay toda una lógica de voracidad, entonces llamamos al Estado. Bueno, ¿cómo es eso, pues? ¿Cómo es que ustedes quieren un instituto regulador, pero están de acuerdo con el mercado? O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿es modélico, es sistémico o no? O sea, es decir, ¿están con el libre mercado o no? Si el libre mercado lo que está planteando ahí es esa voracidad. Entonces aparece el Estado y entonces hay que dar subsidios, pues demos subsidios, como en Brasil, que tuvo un programa Lula en su anterior gobierno, el famoso hambre cero. Bueno, hay que dar subsidios. Pero el IRA no subsidiaba, si lo están comparando, el IRA lo que hacía regulaba, te compraba y a buen precio. Por eso, entonces el Estado se vuelve un competidor en el mercado, es decir, vos interviene, compras granos, se supone que los compras directamente, te evitas el coyote, lo guardas y cuando empieza a subir tú lo sacas y baja el precio. Entonces el Estado tiene una participación. Entonces seamos claros, enfrentemos este modelo capitalista, voraz que tenemos, a un modelo más solidario. ¿Cuál es un modelo más solidario? Entonces ahí entran, por ejemplo, las cooperativas de agricultores. Es otro modelo, pero estamos hablando aquí de una situación paliativa. No vas a resolver este problema económico. Y ojo, porque muchos gobiernos se complican cuando a la gente se le aprieta el estómago. Y aquí en este momento en que estamos llegando, ya a la gente le están chirriando las tripas. Y la gente está despertando y dice, hey, ¿qué pasó aquí? De verdad no podemos comer. La gente baja su dieta alimenticia, o si comía 3 tiempos, come 1, 1 y medio, 2. No puede atender sus asuntos educativos, etcétera. O sea, se está dando una crisis económica, y solo explicar la parte exterior no me huele bien. Yo creo que hay que entrarle más a la parte de modelo. Hay algo en esto. Sí. Por ejemplo, porque tocaste el tema modelo. Sí, claro. Una reforma fiscal. Y aquí hay algo que debe de escucharlo la Fiscalía. Sí. Bien, como no se ha creado el IRA, ¿verdad?, que sería lo que paliaría en estos momentos en que los granos están caros. Abiertamente lo más idóneo. Exacto. Pero entonces, esto es un mensaje al fiscal general.
así como se intervino el transporte, que se decía que no se podía tocar, que hasta, le aumentaron y fueron a agarrar. Que hasta diputados tenían en la Asamblea Legislativa para quitarse las multas y todo eso. Y se intervino una ruta que fue ejemplarizante para todos. La Fiscalía debe de comenzar a investigar a estos coyotes, que son los que controlan este mercado, no dejan que... La mafia. Exactamente, porque te digo, mucha gente me ha dicho, yo llego con mi camioncito a la tiendona y no me dejan venderlo. Y puede ser buena papaya, buena fruta, buena verdura, y no me dejan. Hay que preguntarle al alcalde cuando venga de nuevo. ¿Qué pasa ahí? Pues, o sea, ¿qué sucede en eso? Entonces, yo me imagino que agarrando un par de coyotes, ¿verdad? Sí, todos se van a poner... Lamentablemente en El Salvador así hasta que... Todos se van a... Porque lo que tú decís, y esto lo digo porque, ojo, lo que acaba de decir Walter Raudales, el bueno... Gracias. Es como se llama, es cierto. Crisis económicas terminan en estallidos sociales. Claro, explosiones sociales. Exactamente. Entonces, si el gobierno no quiere tener un problema de hambre económico, de frustración, de insatisfacción en la población que no va a poder comprar lo básico, que es frijoles y maíz, que son los productos que están ahí, y que cuando tú vas al campo, en Uluazapa dicen que de las semillas que les dieron el Ministerio de Agricultura, el maíz le salió podrido. Porque venía de Comacán. En San Antonio del Mosco me dicen que las varas de maíz crecieron altas, pero nunca dieron maíz. Entonces todo eso frustra al productor, de que qué pasa aquí. Entonces, pero te falta hilar fino, Marvin, te falta hilar fino, porque captura el coyote, captura sí, es que el gobierno no tiene un plan económico que enfrente esta realidad. A eso es que me estoy refiriendo yo, porque tiene un plan económico más solidario, un plan económico de promover los huertos familiares, un plan económico de cultura campesina. A largo plazo. Entonces, no hay un plan. Claro. Pero ese no es un plan económico. Pero no, Ernesto, está bien. Lo que sucede es que es un desafío a nivel mundial, no es un desafío de El Salvador. Ahí es donde nos estamos quedando cortos, porque el desafío va a ser ver cómo todas las naciones en el mundo, porque la inflación es mundial, no es de El Salvador, no se originó aquí. Sí es cierto que tenemos una estructura que se debe trabajar, como dice Lic Raudales, sin embargo eso es a largo plazo, pero en este momento lo que nos está golpeando es a nivel internacional. Y hay una cosa que hay que decirlo, y todas las naciones, porque si no van a haber explosiones de los ciudadanos en todo el mundo. Claro, no solo en El Salvador. Y esto hay que decirlo. Vamos a ver, mira, uno de los grandes problemas en una falta de política agropecuaria es que no hay préstamos. Entonces, porque la banca tiene concentrado los préstamos el 60%, fíjate, en el consumo. Así es. No les interesa dar dinero para producir, y menos en el campo. No les interesa crear un seguro agrícola para, digamos, contener la sequía o la inundación. No es solidaria la entonces, política, mientras eso no lo cambie, está bien, me vas a decir, aquí me va a venir a decir alguien, ¿verdad? Es que mira, la banca no está obligada. Bueno, pero ahí tenés también a la banca estatal. Pero resulta que no, pero no tienen dinero. Pero no tienen dinero. No tienen dinero. Sí tienen dinero. Pues porque no lo prestan. Pero entonces no lo prestan. Porque no lo prestan. El banco hipotecario. Te voy a decir otra cosa. Tenés Bandesal con los uno de los ministros, no prestan nada de eso. Uno de los ministros crearon el fondo agrícola, ¿verdad? Presupuestaron como 1.500 millones. Eso lo iba a dar Bandesal. Cambian presidente de Bandesal y hasta ahí llegó esa cuestión del fondo. O sea, Bandesal no ha prestado esos 1.500 millones del fondo. Mira, dejemos el enfoque, veamos ya la generalidad. Pero es que si la realidad es que si no hay dinero, no va a haber política agropecuaria. Siendo propositivos, porque es la idea de este debate, ¿verdad? Y de este programa, yo creo que aquí si, por ejemplo, cuando explota un problema como el de los feminicidios, se convoca a un consejo de seguridad a altas horas de la madrugada, ¿por qué no convocan a un consejo, a un comité de crisis de emergencia económico? La propuesta, personalmente, yo creo que este debate estaría de acuerdo también, es sugerirle a las altas autoridades de este gobierno convoquen de urgencia a un comité de crisis económico y se sienten todas esas autoridades que tú mencionaste, pero hay que salir urgente con una política. Pero no me vayan a salir con soldados a la calle, ¿verdad? O sea, usted no le va a aumentar el huevo y le pones el fusil, no. Es decir, es a una propuesta a encontrar primero
situaciones paliativas, prepararse ante la crisis. Mira lo que dice la Gavidia, UFG, país no tiene suficientes reservas financieras para enfrentar la crisis global. Es lo que dice Marvin. Es decir, no hay dinero, hay una crisis, hay un problema. Reservas internacionales, va bajando. Entonces, ese comité de crisis que proponemos a nivel económico, así como lo toman para seguridad, lo toman para feminicidios, urge. Para explicarle a la gente esto que tú has dicho, sí, o sea, sí, porque sí. porque mucha gente no entiende. Para explicarle a la gente en palabras sencillas es que las reservas son como el ahorro que tiene el gobierno y según este estudio de la Universidad Francisco Gavidia, dice que si en caso dado tuviéramos que comprar cosas porque aquí no hay nada, solo podríamos comprar cosas para un mes y medio. Un mes y medio, claro. Y esa se es la acabó. reserva. Bueno, porque las reservas las ocuparon después, para pagar los bonos y para pagar las otras cosas. Entonces, urge una política de crisis económica y luego pensar cómo enfrentamos una situación como país, más austeridad. Sí, miren, hay unas cosas desbordantes en gastos, también tiene que socarse el cincho el gobierno, no solo nosotros los ciudadanos también. O sea, hay promover valores, promover solidaridad, o sea, yo creo, por eso hablaba yo de algo sistémico. Bueno, me parece que tu propuesta es interesante. Un comité económico. Un comité económico para poder enfrentar una situación. Sí, ya se hizo ya lo habíamos nosotros propuesto en la para el parte de tema de seguridad, depurar, así es, sí, correcto, de las personas detenidas, es decir, es una tarea bien difícil eso que proponíamos en ese momento, como lo es ahora en el tema económico, el hecho de depurar cuántas personas de las capturadas potencialmente o sí son inocentes y deben ser liberadas inmediatamente. No es fácil. E incluso dijimos en esta mesa, también si se recuerdan, que había que investigar también las detenciones arbitrarias. Me parece muy bien lo que se ha planteado, Ernesto, de investigar las llamadas anónimas que se hicieron denunciando gente que fue arrestada por estas llamadas. Pistas, quizás mucha gente murió, ¿verdad? Por pero una llamada falsa. Pero concluyamos un poco con este tema que Marvin había dicho, que Walter había dicho que lo planteáramos, analicemos el impacto económico que está teniendo el alza de precios, que esa fue tu propuesta a la hora del consenso, pero para dos cosas, créditos, Bandesal, Banco de Fomento, Banco Hipotecario, créditos para la agricultura. Para el área productiva. Exactamente. Sí, para el sector productivo. Créditos para la agricultura y lo otro es seguro agrícola para las contingencias que surgen por los climas o por la, digamos, la falta de agua. Entonces, y aquí viene el gran reto, que ese 60% de consumo que se da en el sistema económico, que era lo que tú planteabas, darle vuelta primero a entender que hay que producir, hay que tener dinero para gastar, ¿verdad? Entonces eso es el gran reto a la hora de que invertamos más o haya más créditos para producir. Te voy a hacer un que para consumir. La gente no va a comprender algo como el crédito de consumo no es bueno, porque no nos han educado para entender eso. Es como cuando yo escucho, miren cómo es que la gente no entiende de independencia de poderes y de democracia. Si no les has dado las herramientas, ¿cómo esperas que comprendan? Hay que educar. Lo mismo sucede aquí. Exacto, educación financiera. La gente no comprende de eso. Nosotros no estamos educados para tener unas finanzas administradas inteligentemente. Se nos ha educado para consumir, y esa es la mentalidad que si el Estado no nos la saca, tenemos que nosotros buscar la manera de educarnos y aprender diferente. Tenemos que desaprender el consumismo y aprender una administración financiera productiva. Y después gastar. Haciendo un resumen. Inteligentemente. Haciendo un resumen, mira, hay tres países que no producen lo que consumen: Panamá, El Salvador y Palestina, ¿verdad? No producen lo que consumen, o sea, todo se importa, o sea, lo que consumimos se tiene que importar, ¿verdad? Entonces hay que tener un plan económico, digamos, que enfrente esa realidad como tal, y eso pasa por generar empleo. El empleo se genera en la medida en que tú promueves las inversiones. Generar condiciones. Claro, promueves las inversiones, eso se genera condiciones para el empleo, y eso te permite también, bueno, eso. Y luego yo insistiría en ir pensando ya en una especie de una política de una economía solidaria, ¿verdad? Y eso es un tema que eso que está diciendo Walter, eso que está diciendo Walter se llama déficit comercial, y esto tanto el Fondo Monetario Internacional como la Universidad Francisco Gavidia han establecido otras en
señal de alarma, que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo y eso es insostenible con el tiempo. Eso puede provocar que llegue un momento en que ya no vamos a poder comprar. Finanzas. Exactamente. Es correcto, lo mismo, así que lo que hacemos en la casa lo hemos ido a hacer en el gobierno. Exactamente. Solo que a una escala absurda. Entonces, y esto se ve ya en la economía micro, en las familias, eso está reventando. Interesante. ¿Tu propuesta es, bueno? Yo quería opinar sobre el tema que mencionaste de la reforma, y no sé si lo vamos a hablar después, en relacionarlo a la no expedición. La reforma tributaria. Bueno, sí, una reforma tributaria, no una reforma fiscal a nivel global, pero sí hay una reforma tributaria que se propone en el sentido de no darles solvencias tributarias a los empresarios que ¿Estarás de acuerdo que es necesario volver el sistema de recaudación más progresivo que regresivo, como lo es ahorita? Por supuesto. De hecho, sí, pero podemos ahondar sobre eso en el otro bloque. Magnífico, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar enviando sus comentarios. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El Ministerio de Hacienda lanzó el lunes pasado la cuarta fase del plan anti-evasión y del plan anti-contrabando, al que se suman el tema de los evasores de cuotas patronales, entre otros elementos que allí figuras se involucran dentro de esto. Hacienda, desde luego, busca de alguna manera capitalizar mejor sus finanzas, las finanzas públicas, y por consecuencia echar a andar y tener más liquidez para echar a andar programas. Los dos expresidentes del BCR coinciden, bueno, y en términos generales los economistas coinciden en el análisis que la recaudación fiscal ha sido uno de los éxitos más grandes de este gobierno o del ministro actual, y por supuesto que esto... Yo cuando pienso en este tema de las solvencias tributarias y que todo lo que ha pasado, toda esta impunidad fiscal que hemos tenido históricamente en El Salvador, en donde los pobres siempre no me voy a incluir en el rubro, sin embargo, las personas más vulnerables o los que pagamos impuestos siempre hemos pagado más que los que tienen más posibilidades. Ahí va a entrar Marvin a hablar de ese tema, pero... Hasta ahora se ve que se sienta en el banquillo de los acusados a personas que realmente debieron pagar muchos impuestos, que no los han pagado porque los están pagando. En la administración fiscal anterior se veía algo bastante curioso, que llegaba el ministro de Hacienda con todos los expedientes de evasores fiscales y se comentaba que algunos respondían bastante rápido, es decir, cuando les pusieron ya el cincho, cuando ya la fiscalía se hizo cargo, las empresas empezaron a ser más responsables en este tema. Ya se empezó a acabar la impunidad. Entonces, cuando nosotros vemos que se les daban solvencias tributarias a las empresas que retienen cuotas laborales, vamos a entender primero que la retención de cuotas laborales es un delito en El Salvador, y es un delito grave en el sentido que ha venido evolucionando desde el año 2000. Yo recuerdo cuando ingresé a la Fiscalía era un delito por el que no había mayor sanción penal, pero la exigencia en la actualidad nos ha hecho entender que aquellos empresarios o aquellos patronos que retienen cuotas laborales, hasta los representantes legales que no han sido los que materialmente ordenaron o son responsables de la retención y no pago al Estado o a las instituciones correspondientes como Seguro Social, como AFP, estaban siendo apresados desde la reforma, me parece que fue por el 2004, no me recuerdo muy bien. Sin embargo, eso ha sido lo que ha venido sucediendo. Entonces, eso lo que genera, dice el ministro de Trabajo en sus datos estadísticos, que muchas personas que se intentan pensionar no son capaces de hacerlo precisamente por esa irresponsabilidad, y no solamente irresponsabilidad administrativa de los empresarios, sino que también es penal, porque les retienen su cuota laboral pero no las reportan. Esto también les ha traído muchos problemas a nivel financiero, cuando se les retienen incluso cuotas de préstamos personales que no son pagados a las entidades bancarias y que caen en mora y luego entran en una lista en donde ya no les prestan, en donde tienen que pagar intereses que no fueron generados por irresponsabilidad de las personas, sino del empresario. Entonces, me parece que es una buena salida. Incluso ya en El Salvador hemos tenido conflictos en el pasado por la no certeza de la norma jurídica de injerencia, porque esto es una norma jurídica de injerencia en la cual, si no hay certeza, decía la Corte Suprema, es inconstitucional, porque tiene que saber el administrado cuándo es que debe
reportar, pero aquí está clarísimo. Si usted retiene una cuota laboral, no solamente va a tener una falta administrativa, no se le va a dar solvencia tributaria, que eso impide que pueda ejercer actos jurídicos como préstamos en entidades. Ese es el principal daño que puede tener una empresa grande que no se le dé solvencia tributaria por esta causa, pero además responde penalmente, y responde penalmente en el sentido que hasta los están metiendo presos, porque se considera que es algo bastante grave en la medida en la que comprendemos que atenta con la seguridad de las personas cuando éstas no pueden ni siquiera acceder a una pensión por causa de esta situación. Bueno, en ese tema fiscal, ¿verdad? Yo tengo una propuesta en el sentido de que se estudie y se lea a Thomas Piketty. Thomas Piketty es un economista francés muy actualizado y muy de moda, que ha publicado un libro titulado El Capital del siglo XXI. Y en el libro él hace un estudio de todos los sistemas fiscales y de recaudación de los países a nivel mundial. Y él al final propone que sí se puede salir de la pobreza. Sí se puede salir de la pobreza en la medida en que hayan reformas fiscales que tasen, que le pongan impuestos a las grandes fortunas, Por supuesto, no al mismo porcentaje que se le pone al de a pie, sino tasar con impuestos a las grandes fortunas, de tal manera que estas grandes fortunas, ¿verdad?, son las que al final paguen pues lo que el Estado necesita para atender a esa pobreza extrema. Interesante, ese libro se llama El Capital del siglo XXI, de Thomas Piketty, un economista destacado francés que está siendo estudiado en todas las escuelas de economía. Entonces, claro, aquí estamos tocando ya grandes ligas, ¿verdad? Entonces, es decir, haces un listado de las 20 grandes fortunas del país, ¿verdad? Entonces, bueno, les pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo es eso que usted solo paga este poquito en renta y este poquito en IVA? Y usted tiene en Europa acaban de ponerle un impuesto a la Google y a la Facebook, pero estamos hablando de miles. ¿Por qué? Porque ellos se registraban sus empresas en Irlanda, y en Irlanda pues es un paraíso fiscal. Entonces le dijeron, no, usted va a pagar tanto por evasión, y esas son grandes fortunas. Ahora, en nuestro país también, y lo digo, y no fue este gobierno, fueron gobiernos anteriores, o sea, le quitan el impuesto a la gasolina, digamos, aérea. ¿Qué pasó ahí? Imagínate cuánto pudo haber llegado para los pobres con todo eso. Con la sentencia de la sala de lo contencioso. Imagínate tú. Y entonces, no fue el gobierno, sino que fue la sala de lo contencioso. Le quitó el impuesto a la gasolina de los aviones. Imagínate tú. Imagínate tú. Entonces, las grandes fortunas tienen que ser tasadas de acuerdo pues a su fortuna, para que de alguna manera equilibre lo que yo hablaba del capitalismo salvaje, que no es una palabra mía, lo ha dicho el Papa, es un capitalismo salvaje que produce esta enorme exclusión, esta gran pobreza y esas mayorías empobrecidas, esos cinturones de miseria, esos barrios marginales. De alguna manera hay que atenderlos, pero ¿cómo los vas a atender? De esa forma. El Estado entonces tiene que crear una política, digamos, diferente. Eso es lo que se está planteando. El economista que tú decías Thomas Piketty fue invitado al Foro Económico de Davos este año, el que acaba de suceder. Ahí este Foro Económico de Davos reunió a los más ricos del mundo, el 1%. Son los que dominan el mundo. Claro. Anualmente. Y concluyeron, fíjate, los ricos, y el Foro Económico de Davos era que había que pagar más impuestos, ese 1%. O sea, los ricos deben de pagar más impuestos. O sea, pero no lo llevan a la realidad, solamente lo dicen. No, pero mira, hay una tesis también que plantea mejor generar riquezas. Más y todavía. luego, o sea, no, generar riqueza en esa composición misma que plantean otros economistas. Sí, pero no lo hacen. Para que no cargue solo de un lado, pero lo que terminas jugando al otro. Pero que hay un dato bien curioso. Ernesto, lo que tú dices, es la famosa tesis del rebalse de Smith. O sea, eso no pasa. Nunca hubo rebalse. Hay estudios que estoy de acuerdo, pero tampoco no puedes cargarle solo. Pero es que entonces, ¿tu visión es de un mundo más solidario o es de claro, trabajemos juntos? Pero eso no es trabajar juntos. Es que el argumento... Hay estudios que demuestran... Déjenme terminar la idea. Yo los dejé hablar. Habla. Que no quieran que les cobren impuestos a los que más ganan, no sé, pero el Foro Económico de Davos, que es la asamblea de los ricos del mundo, llegó a la conclusión que ellos debían de pagar más impuestos.
En El Salvador, los tanques de pensamiento se han vuelto estanques de pensamiento, ¿verdad? Se han estancado. Cuidado con eso, No porque no lo digas todo, porque hay tanques de pensamiento y tanques de pensamiento. Sí, yo sé, bueno, no lo metas todo en el mismo guacal. Pero la cosa del tema económico... No dejas meter la UCA en el mismo guacal de Fusade. El tema económico... No, pero mira, una política fiscal se nutre por un buen estado de por eso, pues, pero cuidado. Vaya, cuidado. Que los ricos no paguen, pues, pobrecitos, quitémosles impuestos, pues. Sí, no. Pero lo que sí está claro es que hay 20 grupos empresariales en el país que tienen ganancias grandes, ¿verdad? Y que lo que tú decís de ponerle impuesto a las fortunas personales, ¿verdad? Que esas son las que no están tocadas, sería de solidaridad. Y aquí quiero recordar algo histórico. Contaba Waldo Chávez Velasco que el general Martínez, que en paz descanse, ¿verdad? El general Martínez, profesor tuyo, amigo, escritor, así, sí, tú sabes, ¿va? De la generación comprometida, ¿va? Entonces decía que como Martínez no cobraba impuestos, no estaba como muy regulado eso, cuando había una crisis mandaba a llamar a los 14 o a los 10 más ricos del país y les decía, miren, necesito 10 millones de colones para hacer un hospital o para esto y para esto, y todos llevaban el pisto a dárselo así, ¿va? Esa era la manera en que cobraba impuestos. El actual gobierno, el actual país tiene 3 problemas que el Ministerio de Hacienda tiene que resolver y debería de llevar a esto que se llama pacto fiscal, reunir a los ricos de este país y decirles, mire, tengo 3 problemas. El primero es que el pago de intereses de la deuda supera la inversión pública. Sí, lo que dice. 1.500 millones no me permiten invertir en educación y en salud. Lo otro es que debe de decirle a los ricos es que el Estado tiene una deuda pública que este año, por más que se celebre que se pagó en enero los bonos, aumentó 981 millones la deuda. Se pagaron 600, ¿verdad? Pero aumentó 981 millones. Y el tercer problema, que no por ser el tercero es el más importante, que es político, es tengo que paliar para los pobres de este país la crisis económica mundial que se está viviendo, el problema de la alimentación y el problema de la inflación que está imparable en el mundo, y esto nos afecta a nosotros. Bueno. A ver, señores ricos, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pero mira, Marvin, entonces, o hacemos un pacto fiscal, y con esto termino, hacemos un pacto fiscal donde hay una reforma tributaria de que ya sea regresivo y no progresivo y no regresivo la forma de cobrar impuestos, y con esto yo soluciono estos problemas. O esperamos que esto estalle, tipo Chile, tipo Perú, tipo Colombia, y entonces le damos vuelta a esto. Recuerdo haber visto un estudio hace años en el que se expresaba que la cantidad de evasión fiscal a nivel mundial y de elusión es tan exagerada, es tan burda, de más de 25.000, no recuerdo si eran millones de dólares, que con ello podrías paliar la pobreza a nivel mundial. Entonces, ¿eso qué te indica? Si ese es el factor que más, la evasión y la ilusión es el factor que más te está produciendo el resultado negativo de desigualdad en el mundo, entonces lo que tú debes hacer es, como país, intentemos adecuarnos a las 15 recomendaciones que hace sobre las buenas prácticas la OCDE o la OCDE. Pero aquí, esa es una buena ruta. Cuando se hace un intento, en el 2014 me parece que hubo una declaratoria de inconstitucionalidad, me parece que fue en materia impositiva sobre el hecho generador, que en realidad era muy buena, pero adolecía de vicios de inconstitucionalidad, entonces que había que buscar la manera de que no fuera inconstitucionalidad una forma de regular la reforma, en que fuera más justa, más equitativa y que impidiera en la medida de lo posible lo que se da, porque aquí lo que sucede es que estos ricos que dicen ser o que dicen que deben ser más solidarios, lo que hacen al final del día es que utilizan los paraísos fiscales, que a raíz de las 15 recomendaciones de la OCDE, países como Suiza, por ejemplo, ya está desapareciendo del mapa en ese tema. Costa Rica está siendo incluida por falta de transparencia, es decir, se están dando situaciones en donde incluso dentro de Estados Unidos tenemos un estado que todos conocemos, que es un verdadero paraíso para las empresas que solo son de fachada, lo que pasó con los Panama Papers. Entonces ahí es donde debemos enfocar también nosotros todas las baterías, porque si nosotros nos logramos adecuar paulatinamente a esas 15 recomendaciones de la OCDE, y que está muy fácil, se dice la manera en la que se puede lograr,
que tiene que ver también con las 40 más 8 recomendaciones del Gafi. Es decir, es un tema integral. Hay gente que no le gusta utilizar esta palabra integral, pero todo tiene que ver, todo está relacionado y todo tiene que irse tratando de forma simultánea, tanto lo que nos golpea en el presente de forma contundente, pero también las causas. Entonces, espérame, 15 recomendaciones tengo yo la es palabra. importante que nos adecuemos. Claro, No sé si ahorita o al regreso, lo digo ya. Doy la palabra al regreso, porque sí, vamos a la pausa, 7:16. Gracias por estar con nosotros y vamos a sacar unas preguntas que también están haciendo nuestros televidentes. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a continuar desde luego con este análisis sobre este plan de antievasión y de cómo capitalizar precisamente aspectos tributarios planteados esta semana por el Ministerio de Hacienda. A ver, había que darte la palabra. Sí, yo quedé pendiente. Lo que pasa es que también en este famoso foro de Davos hay un elemento importante, y es que bueno, las grandes fortunas argumentan, ¿verdad?, que hay gobiernos en que son corruptos. Entonces, a las grandes fortunas, al pagar unos grandes impuestos, entonces dicen ellos que va a ser como un hoyo negro o un barril sin fondo, ¿verdad?, o un bolsillo roto por las corrupciones que se dan en los distintos países. Es un elemento importante también, porque no solamente es la recaudación, sino también cómo tú pones freno a la corrupción. Y aquí ya entra otro elemento más grande. Y me alegra, digamos, el hecho de que se esté planteando esto a nivel de país, porque implica, primero, este análisis un poco como clasista, digamos, que estamos haciendo, indica que realmente hay en el país pobreza, que hay en el país un problema serio de empleo y que hay que enfrentarlo. De desempleo, ¿verdad? Entonces hay que enfrentar esta realidad, y yo creo que hay posiciones en las cuales hay que dejar como algunos enmarcamientos que podrían acusarte de este socialista, este es pro mercado, pro capitalista. Me gusta la posición de Marvin, bastante socialista en ese sentido, ¿verdad? De esa reforma. Y yo creo que sí, que vale la pena enfrentarlo. Pero también para eso se necesita, digamos, tomar en cuenta todos los actores, escucharlos, ver qué está, pero urge, digamos, un plan, y no el plan del Fondo Monetario Internacional de reducir las plazas, bajar los costos, subir impuestos. No, digamos, un plan diferente que enrumbe este país, digamos, por un verdadero futuro, porque así como estamos ahorita, bueno, yo no sé, yo no veo, digamos, que exista como un plan de verdad que quiera enfrentar y resolver esta situación. Walter, eso era lo que yo quería plantear. Dice, algunos gobiernos son corruptos. Yo creo que vamos a cambiar la premisa. Sí, bueno, no hay gobierno. Sí, lo que sucede es que la corrupción se resuelve, digamos, hay un debate. Eso no lo resolvemos. Pero, ¿cómo no? Te voy a explicar. Por eso, dice, ¿qué es lo mejor, lo privado o lo público? O el asocio público-privado. Pues ninguno de los tres. Si no hay transparencia. La transparencia es la que me garantiza que el Estado esté haciendo las cosas como deben de ser, porque todos las supervisamos. La transparencia garantiza, ¿verdad?, que el asocio público-privado haga las cosas como debe de ser. Sabemos eso y los contabilizamos. Y en el caso de la empresa privada, es el término que se conoce como accountability, ¿no? Que es como la versión de transparencia de la empresa privada. Creer que porque es privado no tengo por qué darle explicaciones a la población, eso pervierte el artículo constitucional que se reconoce la propiedad privada en función social, y que el dinero que recauda una empresa viene de la población y que está obligado a decir en qué gasta. Por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, en Ohio, ha quedado demostrado que la empresa privada es capaz con sus lobbies de corromper el sistema económico, corromper a los políticos. ¿Para qué? Para que los políticos les den leyes que le permitan trasladar químicos, ¿vea?, sin las regulaciones debidas, donar 6 millones la empresa dueña de ese tren a la campaña de Trump, ¿verdad? Que Biden también les quitó a los empleados el derecho a huelga, a protestar, lo cual hace que despidieran a 20,000 empleados de la empresa y que pues pasara lo que pasara, el descarrilamiento. ¿Por qué? Porque resulta que las empresas ferroviarias se niegan a cambiar los sistemas de freno del tren que datan de 1870 por los electrónicos, ¿verdad?,
frenos de aire y frenos electrónicos. Sí, por la inversión El freno de aire para todo el tren, lo cual ocasiona el descarrilamiento. El freno electrónico para vagón por vagón. ¿Y por qué no pones el ejemplo para Entonces, El Salvador? Pues porque los que están haciendo estas construcciones son los mismos. Estoy diciendo que por lo de los gobiernos corruptos, pues. Sí. Esto, lo que ha quedado demostrado salvadoreño, con el tú has de saber muchos. El punto es que el descarrilamiento que ha provocado contaminación ambiental, muertos, 5,000 personas afectadas de las que los medios no están hablando y que el gobierno lanza la cortina de humo de los extraterrestres y que esto pasa, fíjate Ernesto, el 3 de febrero y empiezan a informar hasta esta semana de ese evento que es una catástrofe. Una catástrofe climática. Y le han dedicado todo el tiempo a los extraterrestres y a los globos chinos, ¿verdad? Que nos estaban espiando por no tocar el tema precisamente grave eso que tú era estás diciendo, Marvin, es lo que ha hecho que actualmente hay corrientes que son de la opinión, porque a nosotros nos han educado que solamente los estados violan derechos humanos, porque son los que tienen la obligación de tutelárnoslos. Sin embargo, en la actualidad sí se considera que las empresas, especialmente las transnacionales, son capaces de ser responsables, porque aquí en El Salvador lamentablemente no tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero a nivel internacional ya se evolucionó hasta ese punto que se está comenzando a aceptar que las empresas particulares, privadas, a nivel transnacional son capaces también de vulnerar derechos humanos y pueden ser sancionadas no solamente económicamente, sino que además... Él quería un caso salvadoreño. Sí, lo voy a poner yo también, pero sí. La empresa guatemalteca que está contaminando el río Lempa, ¿verdad? Que está causando grandes daños. Es minera. Exacto, que es minera. Entonces, El Salvador puede perfectamente un día presentarle una demanda a Guatemala por habernos contaminado ese río. Y nadie habla de eso, ¿te has fijado? Te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué? Porque ha de haber intereses ahí extraños, ¿verdad? Que no sabemos, como en todo lo que se maneja. Por ejemplo, como mira, los coyotes del mercado La Tiendona que no dejan vender al otro. Entonces, es decir, aquí hay intereses. Eso hay que romperlo si queremos. El tema del sector informal creo que también es un tema que no lo han tocado. Ahí está, la caricatura, el tren tóxico de Ohio, si la podemos compartir con la... Ahí está, ¿ves? Ya. O sea, se está ardiendo, porque la solución que encontró la empresa fue darle fuego a los 5 vagones con 400,000 galones de vinolio. Que eso, al fusionarse con el aire, te mata, porque produce fosfeno, que fue la arma química que utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿y eso quién pagó para que nadie hablara de eso? La Big Pharma, que no quiere que le controlen vagones herméticos para trasladar químicos, y la industria ferroviaria, grandes patrocinadores de los republicanos y los demócratas. Pues sí. Bueno, entonces hagamos el ejemplo salvadoreño. Yo me pregunto, ¿sabes tú? Bueno, ¿qué empresa está ganando todas las construcciones aquí? Sí, pero mira, entonces, ¿por qué? Porque entonces ponen reserva. Y ahí viene el problema. Entonces, ese es un tema profundo. Seamos pragmáticos, regresemos al tema tributario, por el cual a mí me parece interesante que no nos perdamos, sobre todo cuando se trata de examinar todos aquellos sectores que en algún momento también no son, tomados en cuenta. Por ejemplo, el sector informal. Tú hablabas particularmente del tema de las ventas en determinado mercado. Ahí se dan unas evasiones tremendas también de gente que gana dinero, de gente que gana dinero, que vende, pero que no declara, que no paga impuestos. Entonces ahí hay un elemento o un vacío que toda la vida se ha dicho y poco o nada se hace. Ahora, pero no es comparable, Ernesto, digamos, la evasión de un vendedor, digamos, ambulante, o también de un informal. No estoy hablando de un ambulante, No, pero entonces no es informal, va, porque ese que trae 5 camiones de Honduras con plátano, naranja, ese ya no es informal. Ese ya no es informal, ese tiene que pagarla. Eso lo paga en la frontera, lo tiene que pagar allá en la frontera. Como que me digas en el oriente del país, toda esa industria del queso, del lácteo. Ernesto se refiere a lo informal en la medida en la que no se declaran impuestos, no hay un registro tributario en relación a esta persona. Yo pienso que a eso te refieres. Sí. Bueno, él de su venta, pero él tendría que pagarlo cuando entre en la migración, en la entrada, en Hacienda. ¿El fisco o el pago del tributo? Claro. Propuestas. ¿Cuál es la propuesta? Vamos a ver, para cerrar el tema, porque quiero hablar de este tema también que hemos traído. El caso de Nicaragua, ¿no? Decía recientemente el escritor Sergio Ramírez, que me encantó. Nicaragua es lo que soy.
También Yoconda. Me gusta eso que ha decir. dicho el presidente de campo. Esto es lo que hablábamos, que es el caso de lo que yo planteaba en la tiendona, de que llega alguien, siembra y quiere irlo a vender porque ahí es la tiendona y no lo dejan. Entonces, eso es por especulación, es correcto ahí. Entonces, y es una conducta cultural, histórica, de que aquí va a vender el que yo permita. Entonces, mira, hay que ir a amarrar a ese que dice que eso lo vea. Esa cultura de que este territorio me pertenece, es bien pandillero. Es bien pandillero. Es. O sea, así como el alcalde de Yuluayquín, ¿verdad? Morazán, pidió disculpas por poner un impuesto territorial, ¿verdad? Que aquí el que va a entrar va a pagar. Así también el que en los grandes mercados dice aquí vas a vender, ¿verdad? Solo si yo lo permito o si me pagas a mí una... No sé qué hay ahí, entonces, es libre mercado. Entonces, según tu posición, Marvin, el mercado no funciona. Hay que como modelo de la economía ciudadana. Fíjate que en el debate... Entonces, porque estás diciendo llévenlo a amarrar, o sea, pues tampoco pues porque... ¿Y cómo entendemos? No, porque él es el que no permite que haya orden. ¿Y cómo reglas? Yo sí estoy de acuerdo con Marvin. O sea, es que mira, la cosa es desde el momento... Pedís que amarren, digamos, a un ambulante, que amarren al otro también. Yo he pedido guillotina en el Parque Libertad. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más, que nos lleven preso a nosotros aquí también el fiscal, si hemos violado la ley. Hemos violado la ley. Entonces, claro, es que nadie debe de estar desde el momento en que hay problemas en el aumento de precios, desde que hay problemas que no puedes trabajar la tierra porque hay un sistema que no te da crédito, es que todo eso es perversión del sistema capitalista. Sí. Mira, un verdadero capitalista sabe que las reglas deben de ser iguales para todos. Okay. El que ya va queriendo beneficiarse o poner un político para que le regule a su favor, ese ya no es capitalista, ese es un vulgar coyote. Sí, el problema es, por ejemplo, lo que le pasó a los productores nacionales, ¿verdad? Que se importa con la venia del Estado, ¿verdad? Se le permite a privados también que importen con la venia del Estado y se acaban la producción agrícola nacional. Esos también que vayan a la guillotina, también, según vos, que los amarren, que los agarren. ¿Sabes qué pasa? Le dicen al Estado, no se preocupe, aquí carestía no va a haber. Es que no necesitamos que nos digan eso, es que aquí producción va a haber, porque la carestía es porque ellos van a importar de fuera, ¿verdad? Todos los productos, pero van a venir caros. Sí, pero entonces es de aceptar que el país está construido sobre profundas desigualdades económicas, sociales, de posesión de la tierra, de distribución de la riqueza, de producción. Hay un problema modelo. ¿Y sabes cuál es correcto? ¿Y sabes cuál es mi esperanza? Mi esperanza es que si la élite económica no le ayuda al presidente Bukele a superar esta situación, entonces aquí va a haber un estallido más adelante y lo que viene es peor todavía. ¿Vea? Si les preocupaba que llegara un outsider al poder, espérense lo que viene después. Porque la gente hartada de toda esta situación económica que no le resolvió, o sea, ustedes se pueden imaginar qué va a suceder cuando la gente se desilusione. Vámonos entonces, si este gobierno no le resolvió el problema. Está bien. A nivel mundial. Bueno, a ver, veamos. Tampoco seamos saben de mal agüero, hombre. Yo creo que al final, y ese es el propósito del programa, hacer propuestas. O sea, yo siento que se debe de trabajar en función de ser equitativos a la hora de cobrar lo que se tiene que cobrar y también de alguna manera presionar o coaccionar a quienes no lo hagan. Justo, que el que más gana más pague. Entonces creo que esa parte tiene que hacerse. Pero también debe de haber una rendición de cuentas y debe de haber un buen manejo transparente de fondos para que con mucha responsabilidad el empresario, el emprendedor, eso es importante porque la transparencia está aprobado a nivel mundial que si no hay transparencia hay posibilidades de mayor corrupción. Pero si vas a estar exigiéndole a la autoridad que te cobre y va a haber un mal gasto y poca transparencia, yo creo que no se va a hacer nada. Estamos claros. Voy a la pausa, regresamos con más. Hay que prohibir la ilusión. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Tenemos varios temas sobre la mesa. Nicaragua, tenemos el caso de feminicidio, me decías tú. Nicaragua, feminicidios y Tribunal Supremo. Tribunal Supremo. Pide 70 millones el Tribunal Supremo Electoral para voto en el exterior. Pucha, qué plata. Hablando de... De que no hay pito. De plata, hablando de recaudación fiscal, ¿verdad? De finanzas públicas. A ver, Tania.
¿De cuál de los tres? Bueno, ¿Por dónde a mí me quiere interesa comenzar? el tema de los Para feminicidios. ver, ¿qué pasa con los feminicidios desde el punto de vista de lo que hemos tenido últimamente? A ver, dime. Bueno, la propuesta de reforma para que no prescriban. De que no prescriban, sí. Creo que es un tema de justicia en el sentido que, bueno, hay un El Salvador antes y después de Carla Turcio, yo creo que todos vamos a concordar en eso. Se han hecho intentos a nivel gubernamental, a nivel fiscal, penal, me refiero a la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, de crear unidades, direcciones, actualmente una fiscalía adjunta, en donde se tutelan los derechos de la mujer o se pretende erradicar la impunidad en temas de violencia contra la mujer. Sin embargo, nos falta muchísimo. Es cierto que la imprescriptibilidad era un aspecto, era una deuda que se estaría saldando cuando se apruebe esta reforma. No hay justicia para aquello. Es como el tema de las personas víctimas de la guerra. No va a haber justicia, no va a haber reparación si no hay garantía de no repetición, en la medida en la que se conozca la verdad y por parte del Estado pueda existir esa seguridad para nosotras las mujeres, que esto no va a seguirse reproduciendo. Aquella época en donde teníamos prácticamente un feminicidio diario, en donde nos ha costado que los jueces vengan a entender cómo es toda esta dinámica de la violencia en el tema contra las mujeres, en donde lo que ha habido es mucha impunidad. Hace falta muchísimo, por supuesto. Sin embargo, creo que estamos avanzando bastante con todas las reformas que se han ido haciendo, no solamente en el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de feminicidio, sino en el sentido de las garantías procesales para las mujeres en procesos sujetos a procesos penales relativos a la violencia. Pero definitivamente también voy a aprovechar el espacio para enviar el mensaje que la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República es bastante grande, de capacitar a todas las personas involucradas en la Policía Nacional Civil, especialmente que ahora se fomenta más la participación de mujeres policías, para que tengan verdadera preparación técnica, verdadera preparación teórica y sobre todo cómo vamos a llevar a la práctica todas estas leyes, porque definitivamente sí hay un fenómeno que se está dando desde que nosotros empezamos a utilizar la ley, y es que lamentablemente hay mujeres que hacen uso abusivo de este beneficio, de estas leyes beneficiosas para las mujeres, y lo que hacen son procesos penales falsos, aprovechándose de esta tutela que hay. Y lo más triste aún es que hay entes dentro de la misma fiscalía que le siguen la corriente, que no cumplen con su rol de principio acusatorio de investigar pruebas de cargo y de descargo en este tipo de delitos, sino que llega una mujer y automáticamente el hombre es culpable. Y no quiero decir que no es culpable, estamos en una sociedad donde socioculturalmente tenemos un machismo impregnado, los hombres todavía no comprenden cuando nos dicen hola linda en la calle, que es lo más repugnante y violatorio de nuestra intimidad que puede haber, o por lo menos yo lo considero así, y muchas mujeres. No tenemos por qué tolerar violencia en ningún ámbito, ni laboral, ni familiar, de ninguna naturaleza. Y eso es una educación que empieza desde el hogar, que tenemos que erradicar ese pensamiento de que si no soy nada sin el hombre, que debo tolerar esa violencia, que ese círculo hay que aprender a salir de él, pero eso se sale con educación. Y esto quizás no resuelve el problema, pero ciertamente nos pone en un avance y saliendo de aquel espacio en donde un feminicidio diario, en donde todos eran pura impunidad. Ahora le vamos a garantizar a las mujeres o a las familias de las mujeres asesinadas en este marco de violencia que por lo menos en algún momento sus casos van a ser investigados y no van a quedar en la impunidad. Ahora hay espacio para investigar los casos de feminicidio y creo que esto viene a abonar. Fíjese que este tema es un asunto realmente cultural. Nosotros somos hijos, digamos, de ese patriarcado, que es una herencia que viene, bueno, desde muchos siglos atrás. Es decir, es una cultura patriarcal donde pues el machismo es, digamos, la concreción diaria de esa realidad. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención la forma en cómo lo quisieron enfrentar al principio. Evidentemente, en esa reunión de gabinete de seguridad frente a feminicidios, ¿verdad? Yo extrañé, hace poquito que se reunió el presidente con todo lo del ministro de Seguridad, Fuerza Armada y Policía. Miren, aquí hay que hacer, digamos, una reunión con los expertos y conocedores del tema. En este caso, ¿verdad? Lo de los feminicidios tiene que entrar todo lo que es especialistas en salud mental, psicólogas, psicólogos, psiquiatras.
Pero en políticas verdaderas, es decir, hay mucho también de populismo, porque cuando surge un tema que es tema de agenda y un top mind que le dicen, o sea, tema principal en la mente de las personas, entonces corren rápidamente políticamente a producir algo, y eso lo hacen todos los gobiernos. Yo me acuerdo cuando se quemó aquel bus allá en Mexicanos, que con las personas adentro corrieron a aprobar una ley de antiterrorista, no sé qué. Bueno, ahora suceden los homicidios, corren a aprobar esto de la imprescriptibilidad. O sea, eso es parte como de la política cotidiana. Pero si realmente se quiere atacar el tema de los feminicidios, ¿por qué no empezamos? Por ejemplo, fíjate que cuando la doctora María Isabel Rodríguez fue ministra de Salud, se crearon en todos los hospitales, se crearon oficinas de salud mental, y porque habían médicos que llegaba gente en un alto estado de estrés, desesperación, a punto de suicidarse y quitarse la vida a las personas, o problemas internos familiares, y el médico los veía y decía, este es un problema psicológico, y lo pasaban a la oficina de salud mental. ¿Qué se hizo con eso? Se desmontó. ¿Qué son ahora esas oficinas que eran de salud mental? Son bodegas. Entonces, a mí me preocupa porque que se hagan verdaderamente políticas para atender este problema, porque es un problema serio. O sea, no es un asuntito con sacar soldados a la calle y ponerlos, no es un asuntito con aprobar una ley de imprescriptibilidad, es un asunto de valores, sembrar valores a través del sistema educativo, a través de todo este tipo de propaganda que se hace. ¿Por qué no se le baja un poco, digamos, a tanta publicidad, digamos, que no lleva valores, y se hace una publicidad con valores, por lo menos un mes, digamos? Fíjense qué bonito sería, ¿verdad? Para tratar de hacer un poco de formación. Entonces yo lo veo de esa manera integral, que hay que ya entrarle a este tema, pues entrarle. Porque mira, a mí me ha espantado, por ejemplo, ver el caso de una niña en el centro de San Salvador, que el can le quita sus florcitas que anda vendiendo. O sea, un feminicidio, una niña ahí, ¿verdad?, que es atacada y que puchica, rodeada de todas las personas. Qué espanto eso. Y eso es una realidad nuestra propia. Ahí es donde se comienza a ver eso en la formación del policía, etcétera. Vamos a ver, Marvin. Sí. Leía yo, no sé si todavía se mantiene vigente esa estadística, Tania, que la principal causa de divorcio en El Salvador, o de separación de las parejas, es por problemas económicos. Y en segundo lugar, eso que se llama incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Trayéndonos de lo que hablamos antes al tema del feminicidio, una situación económica asfixiante para las familias va inevitablemente a terminar en violencia intrafamiliar. Hay frustración, ¿verdad? Uno se queda sin trabajo, uno gana menos, tienen que reducir la comida, como tú lo decías, los salarios no aumentan o no alcanzan. No hay empleo. Entonces todo eso genera una situación de violencia adentro de la casa, que quien la termina pagando siempre, ahí entra el tema del machismo, que es una... Vamos a ver, la pandemia se agudizó, culturalmente El Salvador está construido entre tres pilares, que es el machismo, el conservadurismo y el cristianismo. Entonces, estos tres pilares son los que hacen lo que podemos llamar la mentalidad salvadoreña, ¿no? Y eso es algo que no es ni bueno ni es ni malo, es una realidad. Y ahí, con toda esa realidad, vienen los problemas culturales y sociales que hemos hablado. Entonces, una situación económica complicada va a aumentar la violencia intrafamiliar. Eso es una de las causas. Es una de las causas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no puede estudiar? Y esta es una cosa que todavía sucede, no parece. Cuando hay en una familia alguien que no puede estudiar, la primera que deja de estudiar es la mujer. Claro. Es la primera. El varón hay que mandarlo a estudiar. Es la norma general. Cuando hay una persona de la tercera edad o alguien que se ha enfermado y que ha quedado, digamos, sin poder atenderse, ¿a quién le dicen que se quede cuidándolo en la casa? A la mujer de la casa, sea la hija o sea la esposa. Entonces, esto es un patrón cultural que genera violencia y que lo hemos asumido como que así es, ¿verdad? Lo normalizamos. Exactamente. Entonces, no nos sorprenda que esos niveles de violencia que van desde que, mira, Tania, ya no vas a estudiar porque te vas a tener que cuidando la casa, hasta llegarte a matar, obviamente son los diferentes niveles de machismo que hay. Porque recordemos algo, aquí todavía, aunque no lo parezca, pero todavía existe aquellas ideas de que si no sos mía, no sos de nadie, ¿verdad? Esa cuestión de propiedad
de la mujer, del hombre, ¿verdad? Pero Todavía ahí es donde existe. tú ves que, por ejemplo, esa ley de protección animal, si ¿dónde empieza la violencia? Empieza En los animales. Exacto. Claro, Entonces, claro. y va en Bien, escalada, exacto, a los humanos. Pasa, un psicópata empieza practicando con animales para después pasar a los humanos. Exactamente, ese es un parámetro. Entonces, ¿qué es lo que necesita este país? Si hablamos de una propuesta, necesita primero más psicólogos. Y a estos psicólogos hay que darles la gran tarea de que nos trabajen la salud mental. Esto pasa, mira, es que está pasando a todo nivel, incluso con los jefes, ¿verdad? Que no sé qué les pasa, que hay algunos jefes que son violentos, agresivos, le gritan a los empleados, ¿verdad? Sí. Entonces, está pasando incluso a ese nivel. Todo está concatenado, pues, entonces, y ahí te metes el tráfico, la gran trabazón, llegas histérico. Entonces, es bueno que prescriban para concluir con ese tema. Es bueno que prescriban o no prescriben. ¿Tú? Sí. Pues, es bueno que no prescriban. Eso, pero todavía se Claro, es que más que no, está bien que no prescriban, pero debemos de evitar digamos que paralelo a eso, un conjunto de acciones que tengan encaminadas a corregir a las bases, la estructura. Desde la base. Esa salud mental en las escuelas. Promoción de valores y promoción de leyes que encaminen a la igualdad. Ok. La empresa financiera o de servicios de información financiera, muy famosa, Bloomberg, destaca el pago de bonos que hizo el gobierno de la República y también la política fiscal y monetaria que tiene actualmente El Salvador. Este es un tema bien importante que hay que resaltarlo, que es parte, lastimosamente el tiempo se nos está agotando, pero tenemos el tema del Tribunal Supremo Electoral también que es otro de los, sobre el tema del voto en el exterior. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias también. Paul Steiner les escribe a ustedes y les dice un fuerte saludo a tus panelistas, Ernesto. El problema fundamental de la economía nacional es que está dividida en dos, dice, la de arriba y la de abajo. La de abajo se compone del 97% de empresarios, de los cuales 95% están en subsistencia y excluidos de financiamiento para desarrollar sus empresas. Mientras esto continúe, nunca podremos contemplar la sostenibilidad. Es interesante el análisis que se subyace. El informe de la Universidad Francisco de Vidia habla de que en este periodo se han perdido como 1.200 empresarios, es decir, gente que tenía su negocio y que lo tuvo que cerrar. Pero Bloomberg destaca, obviamente, pago de bonos y la política fiscal de nuestro país. Pero bien, Hacienda ahora recibe un nuevo pedido del Tribunal Supremo Electoral. Es una información que se ha manejado que se está solicitando esta semana, en la que se acuerda solicitar más de 70.6 millones para ejecutar el voto electrónico en el exterior para las elecciones presidenciales legislativas del 2024. Bueno, mira, a mí me llama la atención la cantidad de millones y me parece excelente si dentro de esos millones lleva el Tribunal Supremo Electoral contemplado, ¿verdad? Las protecciones y los antivirus y los Norton, porque ayer se reveló en un estudio internacional hecho por el Le Monde de París, El País de España, el The Guardian de Londres, Inglaterra, el Der Spiegel de Alemania. Ellos, un grupo de periodistas se infiltraron y se hicieron la gran prensa mundial y se hicieron pasar por clientes. Y hay una firma israelí, ¿verdad?, que dijo la firma israelí que ellos han intervenido en elecciones en todo el mundo y venden sus servicios. Y a estos periodistas ellos les dijeron todo cómo lo hacen, ¿verdad? Hackeo, lo de las cuentas falsas, la desinformación en redes, el pirateo informático. Entonces, si todo eso existe, bueno, hablan de que están en África, en Asia, en América y Centroamérica. Dice que han trabajado para partidos políticos en Centroamérica. A mí me llama la atención, ¿verdad? Si estos equipos, que ya lo habíamos dicho nosotros en otros momentos, pero si existe este tipo de negocios, aunque ya se conocía lo de British Analytica y todo eso, cómo interfieren y se le meten en la mente a las personas a través de Cambridge Analytica. Entonces, si esto se da, digamos, y se va a dar el voto en el exterior, ¿verdad?
Esos 70 millones van a ajustar para tener un freno, para tener unos antivirus y evitar que exista todo eso, porque a mí me llama profundamente la atención, y he dicho en algunos casos de que ahí se podría estar fraguando un megafraude con el voto en el exterior. Eso es lo que yo creo. Ok, Sí. Vamos a ver, Sí. Tania, ¿qué piensas tú? Los índices de votación en el exterior siempre han sido bastante bajos. Es cierto que las facilidades o las herramientas para que sea alto pues nunca se habían dado. Esta sería la primera vez. Yo creo que la facilidad viene a darse para que se le garantice al hermano en el exterior el derecho que siempre le ha sido negado. Si acaso hubiese un fraude, eso eventualmente se va a saber. Nada, es decir, todo lo digital deja huella, los cibercrímenes, es algo que no se va a poder ocultar por mucho. Yo creo que sería como una decisión bastante boba, por decirlo de alguna manera, cometer un megafraude. Yo no creo que incluso se incremente tanto como se ha proyectado o como se cree que va a ser el voto en el exterior. Yo creo que donde se están enfocando las fuerzas es aquí, a nivel nacional. Es cierto que ahora hay más participación, en mi opinión, del hermano en el exterior, pero no pienso que todavía estemos en ese nivel en donde vamos a tener una megavotación, ya sea a través de un megafraude, como dice Lic Raudales, que no creo que sea el caso, pero no creo que eso vaya a ser el escenario. Yo pienso que ese es como... distraigámonos en ese tema, pero no va a suceder. No vamos a tener ese incremento magnífico en la votación en el exterior, porque sí es cierto que están participando más, sin embargo, sigue siendo un poco más dificultoso. La tecnología no es tan sencillo para cualquiera, movilizarse a un consulado no es tan seguro para todos. Hay todavía aspectos que van a limitar esa participación. Yo no creo que va a ser mega participación de ninguna manera, ni buena, ni mala, ni A pesar ni que te dan confiable. un mes para votar, por ejemplo. Un mes anterior, a pesar de eso. Hay, digamos, expresiones de instituciones conocedoras de esto y hablan de que el voto digital es completamente frágil, completamente también manipulable, y sobre todo en el hecho de la contabilidad de la información. Es decir, claro, si tú vienes a averiguar que hubo algún manipuleo, pero ya las autoridades elegidas ya están, ya no tiene sentido. El asunto es que hay una cosa... Pueden haber nulidad. Ahora, sí, pero hay una cosa importante, hay una cosa bien importante. El voto en el exterior, ¿verdad?, se origina en los Estados Unidos. Y si en los Estados Unidos se hace algún tipo de manipuleo digital, es un delito federal, ¿verdad? Es un delito federal. Entonces, cualquier empresa o cualquier partido político o cualquier estado delito en Estados Unidos. Comete un delito en Estados Unidos, porque los servidores quedan allá, es decir, de alguna forma, entonces estás en territorio estadounidense. Exactamente. Entonces, ojo por eso, porque habría que buscar la forma. Yo digo, 70 millones para el voto solo en el exterior, ¿verdad?, electrónico. Significa entonces que aquí, dentro de esos millones, va una buena cantidad de millones para encontrar y contratar, o sea, una empresa verificadora que esté cuidando ese proceso. La auditoría. Vamos a ver cuánto nos costó cada voto. Y si valió la pena. Ahora, porque el punto es mira. Tanta inversión. Sí. Si vale la pena, porque por supuesto se le garantiza al hermano en el exterior, pero a ver a cuánto nos queda cada voto cuando sepamos el total de votos. El artífice de la victoria de Boris Johnson en Inglaterra, ¿verdad?, que fue un cerebro de esto de la nueva era digital. Él dijo, las elecciones ahora se ganan con una laptop o una tablet en un pasillo de la Casa Blanca. Eso fue su declaración. Y después se dan cuenta toda la manipulación que ellos hicieron para que ganara Boris Johnson con el famoso Brexit y todo eso. Si un tipo de estos lo dice, si toda la gente para sacar su chivo, si la gente para sacar su chivo wallet dejó su DUI, ¿quién tiene esa Big Data? ¿Quién tiene esa Big Data? Todos esos datos. Si tú cuando te daban la cajita de espaguetes de Sinaloa, dabas tu DUI, ¿quién tiene esa Big Data? Entonces, ahora aparecen de repente más de 500,000 DUIs en menos de 2 meses en los Estados Unidos. ¿Por qué están abriendo cantidad de consulados? ¿Por qué están? O sea, hay un montón de preguntas que quedan abiertas, por eso yo hablo de esa posibilidad. Otros trámites, entonces, no necesariamente para no, eso. por eso, yo estoy hablando. Correcto. Entonces,
cómo controlar, digamos, que esos DUIs que andan sueltos y que están en posesión de alguien, no van a ser utilizados. Y surgen un montón de preguntas. ¿Por qué quitaron la representación de los partidos políticos del RNPN? ¿Por qué la quitaron? ¿Verdad? Porque ya no hay en la Junta Directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales partidos políticos. Eso solo lo controla el Ejecutivo. Ellos tienen entonces ese control. Entonces hay un montón de preguntas que tú te puedes hacer. ¿Cómo es que vas a votar con pasaporte vencido? ¿Cómo vas a votar con DUI vencido? ¿Dónde está ese padrón de los DUIs en el exterior? Por eso hablo yo de un megafraude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, digamos, en el país, ¿verdad? Tú puedes contar las mesas, pedir las actas, lleva un control. Los partidos tienen un control paralelo, aunque sea no tan rápido como el digital. Pero ¿cómo vas a verificar vos en el exterior la votación si es un mes? Es un gran reto que se tiene y estoy de acuerdo en los procesos que deben de ser debidamente auditados. Esa es la palabra, auditados. Yo creo que con eso quiero cerrar un poco. Garantía. Para que de alguna manera no vaya a despertar, digamos, dudas a la hora de un proceso tan importante como serán las elecciones. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, lo bueno se termina. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado mañana de día viernes y pues gracias, Walter, te agradezco. No, gracias, estamos a la orden. Y el librito famoso son mis apuntes espirituales, ¿verdad? Tus apuntes espirituales. ¿verdad? Eres bien espiritual. Sí. Gracias, reflexiones. Gracias, Tania. Bueno, gracias, Ernesto, y a toda la audiencia. Deseo lo mejor también, un buen fin de semana. Fray de Torquemada también era bien espiritual. Y tú eres, pero tú tienes cierta también, ¿qué? No, yo mi formación es como se llama, es católica, obviamente. Ok, tú eres católico, apostólico, romano. Lo que pasa es que mi formación, pero apostólico, así. Yo, en la medida que iba avanzando, me inclino más al budismo. Es una... tú eres budista. Es una filosofía muy, muy interesante. Ok. Bueno, hay que respetar. No nos conflictúa con nadie. Hay que respetar. Con nadie. Ok. Así están las cosas. Gracias. A cada uno de ustedes, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.